¿Qué tal? Buen día. Hermoso estar acá en la casa del Señor. La verdad que es una mañana, si bien nublada, pero creo que es como dice su palabra, que su misericordia se renueva esta mañana también, como cada mañana que despertamos los ojos y le damos, que abrimos los ojos, perdón, y le damos gracias a Dios. Yo voy a hacer una pequeña oración para que nuestro Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo de Dios, pueda hacer llegar, Señor, un mensaje a cada uno de nuestros corazones, a cada uno el mensaje que en el corazón necesita escuchar, que no sean las palabras, Señor, que salen de mi boca, sino que sea tu Espíritu Santo llegando a cada hermano. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos también a los que nos ven por tele, como los hermanos de Tartagal. Es hermoso poder saber que la palabra de Dios y lo que pasa acá en esta iglesia puede llegar a tantos lugares y estamos seguros que es de bendición, no por nosotros o por lo que hacemos nosotros o por lo que haga alguien acá en este púlpito, sino porque la palabra misma es viva y eficaz y hace su obra por sí misma. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón hacer una prédica, un mensaje que en primer lugar lo tomo para mi vida, pero es uno de esos mensajes que no son muy livianos, que no es un mensaje de prosperidad o de sanidad, que por supuesto son algunas de las cosas, de las muchas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Este es un mensaje que va a hablar del pecado, un tema un poco agradable para estar acá arriba. De verdad no quería hablar de esto, pero el Señor no me dejaba salir. Quería bosquejar otras cosas y no podía. Entonces digo, bueno, vamos a tener que hacerlo, si es voluntad del Señor, espero que así sea. Es un tema poco agradable, como decimos. Preferiríamos hablar de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús, de esa cruz que Él mismo optó y que Él mismo eligió en ir para poder justamente perdonarnos de nuestros pecados, el acto de amor más grandioso de todos. Hablar de la salvación, algo tan hermoso que Dios tiene preparado también para todos los que le buscan, pero no vamos a hablar del pecado. Y vamos a empezar por analizar qué es el pecado y si el pecado es algo tan serio y algo tan complicado, y cuáles son las consecuencias del pecado fundamentalmente, porque creo que todos los que tenemos discernimiento sabemos en nuestro corazón y sentimos en nuestro corazón cuando pecamos. Por supuesto que los cristianos sabemos, pero por ahí para los que nos miran, tenemos que saber que todos somos pecadores. Acá todos sabemos, porque si hemos leído las Escrituras, sabemos que en el mundo no hay ni un solo justo y que todos los que estamos acá hemos pecado y pecamos. Eso es importante que lo sepamos, como decía el Señor, ¿no? ¿Quién tira la primera piedra? Y quedó el Señor solo. Sí, se quedó Él solo. Incluso ni los apóstoles se quedaron, no se quedó nadie.
Se quedó solo el Señor, ¿no? Como anécdota nada más. Y vamos a analizar las consecuencias, decíamos, del pecado con respecto a Dios, en primer lugar, porque el pecado tiene consecuencias de todo tipo y en distintos ámbitos. En primer lugar, a Dios. Vamos a ver qué pasa con el pecado con respecto a Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Pero también el pecado tiene consecuencias o tiene, digamos, afecta a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos. Y también quiero que analicemos cómo nos afecta, en tercer lugar, a nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando pecamos con respecto a Dios, con respecto a los que nos rodean y con respecto a nosotros mismos, porque es diferente la consecuencia de los pecados que hacemos con respecto a cada una de lo que hablamos recién, a Dios, a nuestros semejantes y a nosotros mismos. Y para hablar de eso y del pecado con respecto a Dios, primero tenemos que preguntarnos, ¿quién quiere la vida eterna acá? ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere...? A ver, levantemos la mano así nos movemos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos. Allá al fondo me faltó uno, pero estoy seguro que quiere ser salvo también. Todos queremos ser salvos, ¿sí? Indudablemente, porque al enterarnos de que Dios tiene una vida eterna a su lado, poder ver la gloria de Dios, poder estar en esa paz al lado de Jesucristo, qué cosa maravillosa. Y esa vida eterna nos diferencia de toda la creación. Esa vida eterna es para los seres humanos. Por ahí nosotros nos encariñamos con una mascota, ¿no? Y por ahí se nos muere, decimos, bueno, ojalá que... No sé si le ha pasado alguna vez, pero ¿qué pasará con los perritos que son tan buenos? ¿O qué pasará con...? Es todo creación de Dios. La Biblia no lo dice, pero lo que sí dice la Biblia, y con seguridad nosotros podemos afirmar, es que nosotros somos los únicos, los seres humanos, que estamos hechos por Dios a imagen y... Qué lindo saber que Dios es parecido a nosotros, o en realidad nosotros somos parecidos a Dios, eso es así. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso podemos tener y buscar una relación personal con Dios, porque estamos hechos para eso. Dios nos ha creado diferentes a toda la otra creación. No decimos que somos ni más lindos ni más feos que algo de la creación de Dios, porque la creación creo que es hermosa en todo su sentido, pero nos ha hecho diferentes en la creación. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Eso no es casualidad. Dios lo ha hecho con un propósito, y es ese, el que podamos tener esa relación personal de hijos de Dios. Si no tendríamos esa imagen, si no fuéramos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no podríamos tener esa relación personal que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Y Dios es santo, lo dicen las Escrituras, Dios es justo, Dios es perfecto. Y algún tiempo atrás acá hemos hablado de algunos de los atributos de Dios, ¿no? Tiene muchos más. En los Salmos incluso se habla de que Él es 3 veces santo y que la gloria de Dios es algo que muy pocos
elegidos, siervos de Dios, han podido experimentar. Y la Escritura nos dice, gracias Sergio, la Escritura nos dice que, por ejemplo, Moisés en el monte no podía mirar a Dios. La gloria de Dios era tan fuerte que Moisés se tenía que bajar la mirada y hasta cubrirse el rostro. Y también ustedes saben que dice que cuando Moisés bajó, el rostro resplandecía por el solo hecho de haber tenido un contacto con esa gloria de Dios tan pura y tan brillante, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo es esa pureza y esa santidad y esa gloria de Dios tan brillante. Por ejemplo, Saulo de Tarso, ustedes saben que se cayó del caballo y la gloria de Dios lo dejó ciego. No pudo sostener la mirada ante la presencia viva de Jesucristo. No pudo, quedó ciego. Así también el profeta Juan en la isla de Patmos, donde relata que cayó de rodillas y postró su rostro, porque nadie podía humanamente soportar esa gloria y esa magnificencia de la pureza de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con el pecado? Porque recordemos que el mensaje de hoy tiene que ver con el pecado. Y yo les voy a pedir que podamos compartir juntos Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Y acá el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos habla de lo que estábamos comentando recién. Y Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? ¿Del vecino, de un amigo? No, de Dios mismo y de Jesús. Dios está hablando de lo que oyó de Dios mismo, nuestro Señor. Y os anunciamos, dice, Dios es luz. No es casualidad lo que vieron los siervos de Dios, los pocos elegidos que tuvieron ese contacto con esa gloria maravillosa de Dios. Dios es luz. Y esto es importante. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Como decíamos, Dios es luz. ¿Y qué tienen que ver las tinieblas con la luz? Absolutamente nada. Entonces, la misma Escritura dice que mientras permanezcamos en pecado, no podemos acercarnos a Dios, porque el pecado nos sumerge en esa tiniebla, nos transforma en mentirosos. Y acá en muchos otros pasajes podríamos citar también, pero acá vemos que Dios no puede convivir con el pecado. Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador.
Eso es importante que también nos quede guardado en nuestros corazones, ¿sí? Dios nos ama tanto que, como todos saben, ha dado a su único Hijo por nosotros. Ese amor nos tiene Dios, pero Dios aborrece lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Y hagamos lo que hagamos, pecando, el amor de Dios es tan grande que igual sigue permanentemente al lado nuestro. Pero cuidado, y acá entonces empezamos a ver esto que habíamos dicho al principio. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Dios se aparta de nosotros? No, Dios no se aparta de nosotros. Nosotros, al pecar, nos apartamos de Dios. Ponemos una barrera entre Dios. Es lo que pasó desde el Génesis con Adán y Eva, por ejemplo. Dios sabe todo. Pero sin embargo, cuando Dios fue a buscar a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después que habían pecado Adán y Eva? ¿Qué pasó? Se escondieron. ¿Dios se escondió de Adán y Eva? Dios dijo, no, pecaron, discúlpenme, yo me voy, no quiero saber nada con ustedes. No, todo lo contrario. Dios, sabiendo que Adán y Eva habían pecado y que habían hecho lo único que le había pedido que no hagan, ¿no? Eso es realmente muy fuerte. Dios les pide una sola cosa que no hagan. Y sin embargo, por la tentación del demonio, Adán y Eva pecan. Y sin embargo, ¿Dios qué hace? Igual se acerca, ¿sí? Se acerca a Dios y los busca a Adán y Eva. Y Adán y Eva se esconden. Eso es un concepto muy importante y que se replica y se repite hasta nuestros días. Cuando pecamos, no es que Dios se aleja de nosotros, es al revés. Y esa es una de las consecuencias. Nosotros nos alejamos de Dios. Dios siempre está ahí, buscándonos, esperándonos, amándonos. Pero nosotros somos los que ponemos una barrera, ponemos distancia y nos alejamos de Dios. Les pido si podemos ir al Antiguo Testamento a leer al profeta Isaías. Isaías 59. Vamos a ver palabra de Dios respecto a lo que estamos hablando. Isaías 59. Este es un texto que para mi vida ha sido muy edificante y de mucha luz. Isaías 59, capítulo 1. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una versión con un lenguaje un poquito más nuevo. Recordemos que Isaías es aproximadamente hace 3000 años, más o menos. Una versión, nueva versión internacional dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. O sea, la mano de Dios sigue estando y su oído
sigue estando presto a nosotros. Pero son las iniquidades de ustedes los que los separan de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? Nuestros pecados, las iniquidades, las cosas que hacemos. Eso nos separa de Dios, las cosas que hacemos mal. Son estos pecados, dice esta versión, los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Esas son las consecuencias del pecado, una de las consecuencias con respecto a nuestro Dios. Produce esa brecha, esa distancia. El pecado indudablemente nos aparta de Dios por nosotros mismos, no por Él. Y yo pregunto, ¿quién acá no ha sentido alguna vez que no se ha sentido desamparado? ¿No ha sentido incluso los creyentes? ¿No han sentido, y esto es muy fuerte, alguna vez no se han sentido como que Dios se ha alejado de usted? Volviendo a hablar de esto mismo, ¿no? No ha sentido eso, decir, bueno, no, ¿dónde está Dios? Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado. ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Sí? Eso no es una sensación, no es algo así, un sentimiento, una cosa así que sea una sensación nada más. Es un hecho. Estamos lejos de Dios, pero Dios sigue estando en el mismo lugar. Y ese sentimiento que tenemos, ¿qué pasó, Dios? Me has dejado, me has desamparado. ¿Dónde estás? ¿Estás lejos de mí? Es real, es cierto. Es un mensaje de nuestro corazón pidiendo auxilio y diciendo y llamándonos al arrepentimiento. Pero eso no es una sensación, es una realidad. Dios está lejos de nosotros, pero no por Él. Somos nosotros los que nos hemos apartado de Él. Entonces sí, estamos lejos. ¿Sí? Es una realidad, pero por culpa de nuestro pecado. Entonces, vamos a ir a algunas otras sensaciones que son absolutamente reales y concretas de la vida de hoy. Y les voy a preguntar también, como yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué hay veces que hay noches que no puedo dormir? ¿Por qué estoy inquieto? Y lo que es peor, en mi caso, antes de tener un encuentro personal con el Señor, no sé cuál será su experiencia, pero en mi caso tenía una sensación de vacío tremenda. Vacío. Esa era mi sensación. Trabajaba mucho, económicamente no nos faltaba nada. Y yo digo, bueno, a ver, ¿por qué me siento vacío? Debe ser porque no tengo el auto que quiero. ¿Sí? Eso debe ser. Sí, estoy seguro que esta sensación así amarga que tengo es porque el auto que tengo es 4 años viejo y eso es lo que me tiene mal. Entonces voy a ir y voy a cambiar el auto y me voy a endeudar y no importa, porque yo quiero ese auto que me va a hacer sentir pleno, lleno de nuevo, y sí, lo tengo que hacer porque si no me siento mal. Bueno, comprábamos el auto y a la semana ya ni lo lavábamos, ¿sí? El auto ya estaba lleno de tierra y uno en el auto se subió, le siente el olorcito a nuevo 2 horas
Y después ya se empieza a ensuciar. Y al rato nomás dice, pucha, pero estoy igual que antes. Y tengo el auto nuevo, tengo el auto que yo quería. Hasta algunos no le sacaban, antes no le sacábamos los plásticos, éramos tremendos. No sé si se acuerdan todavía, pero costaba sacarle el plástico a un auto nuevo, ¿no? Era como decir, no es nuevo y le voy a dejar el plástico 2 años para que parezca nuevo. Y para que me dé esa sensación de nuevo era. Yo necesito esa sensación de auto nuevo. Y le dejábamos el plástico, ¿no? Y el plástico se rompía así. Y bueno, y uno no quería perder esa sensación que se pierde rápidamente y que nos damos cuenta que no nos llenaba ese vacío que teníamos. No nos llenaba, no era el auto. Y ahora no vamos a personalizar, pero vamos a hablar de otras cosas que son diarias y que nos afectan y que el hombre equivocadamente usa creyendo que va a calmar esa sensación de vacío, ¿no? Entonces, como no era algo material, no hablemos del auto, hablemos del LCD, rapidito también, ¿no? Debe ser que viene el Mundial y yo tengo mi televisor 20 pulgadas, que hasta hace 5 años un 20 pulgadas era fantástico. Hoy parece que ya tener un televisor que tenga una caja atrás, como dicen, ya es algo que nos hace sentir muy mal, ¿no? Entonces debe ser eso. Debe ser que para ver televisión los domingos a la mañana, para ver lo que pasa en la iglesia, estoy viendo en un televisor viejo, ¿sí? Se le va un poco el color. Debe ser eso lo que me pone mal. Entonces vamos a comprar un televisor hasta hace poquito en 24 cuotas, ahora 6 cuotas con suerte, ¿no? Y con mucho más caro. Y compramos el LED o el LCD y decimos, esto era lo que yo necesitaba. Esto es lo que en mi casa hacía falta para que todos estén contentos. Este LED 32-40, ni les digo, ¿no? 40 pulgadas es como comprar la felicidad prácticamente, ¿no? Entonces, esto es lo que le falta a mi familia, con esto vamos a ser felices. Saca el televisor de caja, lo pone en alguna pieza allá y pone el LED de 32 o de 40 pulgadas. Dice, ya está, esto me llena, estoy pleno, voy a poder ver a River o a Boca perder nuevamente y voy a estar lleno, pleno, feliz. Y después River y Boca pierden, como todos. Y nos damos cuenta que ese LED que nos hizo embargar y poner en cuotas y todo lo demás, tampoco nos llenó. No nos dio esa felicidad, esa paz. Paz, qué palabra cortita, pero qué palabra que uno la busca tanto, ¿no? Esa paz no nos la da, tampoco, ¿no? Y ya decimos, pucha, qué macana, nos hemos vuelto a equivocar. Y de esa manera podemos hablar también de drogas, ¿no? ¿Por qué creen que la gente cae en drogas? Porque tiene un hueco tremendo en su corazón, una falta de amor, ¿sí? Los que trabajan acá, Roxana, y los que trabajan acá junto con nuestros pastores en la recuperación de adictos aquí en la Fundación saben que muchos de los chicos que caen en las drogas caen por ese hueco que tienen en su corazón, esa falta de amor, de conocer el amor, de experimentar que alguien se preocupe por ellos, en definitiva de Dios, de no conocer a Dios, porque la Biblia dice que hasta tu padre y tu madre te pueden dejar, que de hecho pasa, ¿no? En los adictos. Pasa muy seguido, ¿sí? Conflicto con la madre, con el padre, con los hermanos, no saben dónde está el padre, no saben dónde está la madre. Eso la Biblia lo dice. Pero si hay alguien que nunca nos va a dejar de amar y que nunca nos va a dejar y que nunca se va a alejar de nosotros, es Dios. Y qué importante que esos chicos que piensan que en la droga van a encontrar esa saciedad, ese hueco que tienen en el corazón, sepan que no, que les va a pasar lo mismo que el LED o que el auto o que la moto,
Con las drogas le va a pasar lo mismo, peor, porque las drogas tienen una consecuencia física que los va deteriorando muy rápidamente. Entonces, tenemos que saber, y nos tiene que quedar absolutamente grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, que esa búsqueda humana, natural de satisfacción, es una búsqueda natural, solamente puede ser llenada y uno se puede sentir pleno, en paz, con gozo, puede dormir tranquilo y puede encarar el día en paz y tranquilo, solamente si conocemos a Dios y si nos hacemos hijos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento y de la fe en nuestro Salvador. El pecado nos aparta de Dios, nos esclaviza. No es solamente una mala acción o algo, una equivocación o algo desafortunado que hacemos. El Señor habló claramente del árbol, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que decía del árbol? Que del árbol bueno se esperan frutos buenos y que el árbol malo da frutos malos. El árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde está el pecado? El pecado nace con nosotros en esa necesidad humana de plenitud que no la encontramos en ningún lado hasta que no conocemos a Dios. Pero tenemos que identificar dónde está el pecado en nosotros. Está en nuestra cabeza, está en alguno de nuestros miembros, está, no sé, en lo que hago. No, el pecado está aquí adentro. Aquí adentro, donde está ese hueco que decimos que tenemos. Ahí, ese hueco lo ocupa el pecado cuando no conocemos a Dios. Y les pido que podamos leer juntos San Marcos 7:21. Es Jesús el que está hablando. San Marcos 7:21. Recordemos que Jesús es Dios y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dios mismo hablándonos. San Marcos capítulo 7, versículo 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres, ¿de dónde? De dentro del corazón de los hombres. No dice de la casa del vecino, no dice del que me habla las cosas malas, no dice de la película que veo y no tendría que haber visto, no dice de lo malo que hice, no, de ahí no nace el pecado, ¿eh? Eso es tirar la pelota fuera de la cancha. Volvemos a leer, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, que por ahí uno cree que no es pecado, ¿no? La insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué hacen? Contaminan al hombre. Lo dice Jesús, Dios mismo. ¿Sí? ¿Dónde está el pecado? Acá. ¿Por qué? Porque ese hueco que tenemos desde que nacemos naturalmente, si no lo llenamos con lo que Dios previó que lo teníamos que llenar, el pecado aprovecha esa ausencia de Dios y se mete donde debería estar Dios. ¿Sí? Entonces, por eso hablan
de una vida nueva, ¿no? De que nadie puede ser salvo si no nace de nuevo. Nadie puede ser salvo si no cambiamos este corazón que tenemos por un corazón donde habite Dios mismo. Pero habíamos dicho también que, además de entender qué pasaba el pecado con respecto a Dios, el pecado, la Biblia nos dice también que es una enfermedad interior. El pecado es el yo, y quisiera que esto se lo lleven grabado en sus corazones. El pecado controla nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro ponernos a nosotros primero, ¿sí? Nosotros primero y después vemos los demás. Después vemos qué pasa con mis hermanos. Nosotros primero nos preocupamos por nosotros, nos acomodamos nosotros, después acomodamos a nuestros seres queridos, ¿sí? Vemos, nos preocupamos por ellos. Y al último, cuando ya nos hemos preocupado por nosotros y por los que nos rodean, ¿qué hacemos? Pensamos en Dios. Al último, porque ya he hecho lo primero. Tengo que preocuparme yo. Claro, yo tengo que estar bien, tengo que estar cómodo, tengo que procurar lo mejor. Como los chicos, ¿no? Cuando éramos chicos había una fiesta de cumpleaños, venía la madre con los helados y nos tirábamos hacia los helados. Y si había otro que se quedaba sin helado, no importa. Total, yo soy importante. Yo soy el primero que se tiene que quedar con el helado y no vaya a ser que yo me quede sin helado. Lo demás no me importa. Es lo mismo. Cuando somos adultos nos dejamos de tener ese tipo de acciones y eso es pecado. Jesús mismo resumió con una sabiduría únicamente de Dios, del Espíritu Santo. Jesús mismo resumió en 3 líneas toda la ley y los profetas. Así dice, ¿no? Antes había mandamientos, todo lo que había que cumplir, ¿no es cierto? En el tabernáculo, cómo tenía que ser, qué había que hacer. Había que tener cierta ropa, bañarse, hacer un montón de cosas y había que cumplir un montón de leyes. Pero obviamente hay un antes y un después de la venida de Dios mismo. Y Él mismo nos dice y nos sintetiza las cosas y nos hace la vida mucho más fácil. Por lo menos para entender cómo tenemos que manejarnos. Y vamos a leer, a ver si lo encuentro, Mateo 22, si me acompañan. Mateo 22. 36. San Mateo capítulo 22, versículo 36. Este es un pasaje realmente muy importante y si aquellos que nos están escuchando son algunas de las primeras veces que escuchan, yo les pido que presten atención a esto, porque dice en este pasaje, le preguntan a Jesús, capítulo 36, y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan a Jesús, ¿no? Los fariseos que siempre estaban buscando cómo hacerlo caer a Jesús, ¿no? En alguna trampa. Y le preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Y dice Jesús, de estos dos mandamientos, dos. No le da una lista así, ni trae las tablas de nuevo y empieza uno por uno los mandamientos, no. No. Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que se escribió y se dijo antes, hasta ese momento, Jesús lo resume en dos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero, perdón, ¿qué habíamos hablado hace 3 minutos? ¿Qué hacemos cuando pecamos casi diariamente? Jesús nos está dando el orden, ¿no? Yo iba a traer un pizarrón, una placa, era lo único que tenía para mostrar hoy. Digo, no, va a ser mucho para una sola cosa. Imagínense, yo tengo un pizarrón acá. Dios dice, mandamientos, atento, esto es la ley, esto es lo que hay que hacer, ríjanse por esto. Dios, prójimo, ustedes. Ahí les resumo todo. Ese es el orden. Dios, el prójimo, ustedes. ¿Qué hacemos nosotros? Invertimos ese orden. Lo damos vuelta. Diariamente lo damos vuelta. ¿Y qué hacemos? Ponemos nosotros, el prójimo sigue estando al medio, ¿no? Pero nos ponemos nosotros, el prójimo y cuando queda tiempo, Dios. Y de eso se trataba el mensaje de hoy. De saber que el pecado nos aleja de Dios, a nosotros mismos por nuestras propias acciones, y que veamos cuán a menudo, que a veces nuestra soberbia no nos permite verlo, invertimos el gran mandamiento de Dios. ¿Sí? Dios mismo nos vuelve a repetir, Dios, prójimo, ustedes. Y nosotros todos los días, o a menudo, para no ser tan duros con nosotros mismos, a menudo nos olvidamos, no tenemos en cuenta eso. Y hacemos nosotros, después nosotros también, después el prójimo, y por último Dios. El domingo a la mañana, 10:30, porque no llego muy temprano, yo mismo. O a la tarde, si no me desperté a la mañana, voy a la tarde. No ese es el orden. Tenemos que ver qué nos dijo Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada mañana? Cuando damos gracias a Dios, abrimos los ojos, damos gracias. Se renueva la misericordia de Dios, dice cada mañana. Y ahí tenemos que empezar a pensar. Dios, el prójimo y después nosotros. Cada mañana tenemos que empezar de nuevo y decir, Dios mío, gracias. No sé, un ejemplo, ¿no? Dar gracias. ¿Qué puedo hacer hoy por Dios, por el propósito de Dios con mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida para hoy? No para un mes, un año y medio, no, para hoy. Hablar con Dios en oración y tener a Dios primero, cada mañana. Después pensamos, ¿sí? En nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en los que están enfermos. Pero primero, Jesús nos dice que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y después todas las cosas nos serán añadidas, dice la palabra también, ¿no? Pero bueno, como les digo, yo mismo muchas veces me equivoco e invierto ese orden que Jesucristo nos dijo que era el mandamiento más importante. Para terminar, quería que seamos conscientes que esa enfermedad, que es el pecado,
no podemos curarnos a nosotros mismos. No podemos ser nuestros propios médicos o automedicarnos con alguna ciencia barata o alguna falsa doctrina o cualquier cosa, ¿no? Hasta cualquier cosa que podemos escuchar, ver, leer. Tenemos que ser cuidadosos siempre con todo eso. No podemos curarnos nosotros. Y Dios sabía eso. Dios sabía que nosotros no teníamos esa capacidad de curarnos del pecado, de salvarnos del pecado. Dios sabía que no íbamos a llegar a estar con Él en la vida eterna. Dios lo sabía perfectamente porque no tenemos esa capacidad. Los seres humanos no somos capaces de solucionar el tema del pecado por nosotros mismos. No somos capaces. Nosotros que creemos que podemos hacer muchas cosas, no podemos solucionar el tema del pecado nosotros solos. Por eso Dios envió a su único Hijo para redimirnos del pecado. Por eso Dios nos amó y nos ama de tal manera que sabe que no tenemos esa capacidad porque somos humanos, limitados. Entonces necesitábamos ese Salvador. Y en el plan de Dios estaba, dentro de su amor infinito, enviar a Jesucristo a humillarse y a morir la peor muerte de todas, cargando nuestros pecados en esa cruz. Y esa es la buena noticia, ¿sí? Que para todo esto que hemos hablado, que por ahí, como les dije al principio, no es cómodo hablar de estas cosas, pero para todas estas cosas que hemos hablado, esta sensación de vacío, esa barrera que ponemos entre nosotros, esas equivocaciones de buscar en el materialismo, en las drogas o en otras cosas, esa sensación de paz y de plenitud que muchas veces tenemos y nos equivocamos buscándola en otros lugares. Dios sabía todo esto y sabe todo esto. Entonces, hace 2000 años mandó a su único Hijo para salvarnos de todas estas cosas y para darnos vida y vida en abundancia, para darnos paz, para saber que ninguna de todas esas cosas nos llena el corazón y nos da esa sensación de tranquilidad y de amor y de paz que necesitamos vivir en nuestra casa cada día. Solamente ese Salvador que vino hace 2000 años puede darnos eso. Por ahí dicen que, y yo estoy seguro de eso, que en el corazón del hombre hay un hueco que solamente Jesucristo lo puede llenar, y el amor de Dios. Y es eso, ¿sí? Eso. Esa es la buena noticia. Tenemos ese Salvador para remediar todo esto que hemos estado hablando y toda esta inversión de prioridades que tenemos cada día. Yo les pido si nos podemos poner de pie para terminar y que compartamos juntos una oración. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por poder escuchar palabra tuya cada semana. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a cumplir con el gran mandamiento que nos dijo nuestro Señor Jesús. Dios, el prójimo y nosotros, y no al revés. Nos reconocemos pecadores, Señor. Sabemos que somos pecadores, que tenemos defectos, que día a día caemos en estas cosas que hemos estado hablando y en cosas peores seguramente también. Pero la buena nueva
es que tú enviaste a tu Hijo para morir en esa cruz por esto, porque sabías que nosotros no podíamos curarnos a nosotros mismos. La palabra dice que Dios ha venido a buscar a los pecadores, que Dios ha venido a buscar a los enfermos, que Dios ha venido a buscar a los perdidos. Por eso te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por ese amor tan inmenso expresado en la venida de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a cumplir tu propósito en nuestras vidas y que tomes nuestro arrepentimiento sincero, Señor. Nos arrepentimos del pecado que nos aleja de ti cada día. Nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones, que nos limpies de nuestros pecados y que podamos volver a tenerte cerca de nosotros cada día. Gracias, Señor. Amén. Amén. Eres Jesús, son tus palabras.